En el vídeo de hoy vamos a hacer una alfombra semicircular y vamos a lograr que nos quede bien perfecta. Escogemos el trapillo y la aguja y empezamos haciendo un punto deslizado. Vamos a hacer 3 cadenitas que van a reemplazar al aro deslizado. Ya les voy a decir por qué he tomado esta decisión. Ahora sí, vamos a ir al primer puntito, con un punto deslizado lo vamos a cerrar. Es adentro de este agujerito donde vamos a meter 6 puntos altos. Iniciamos con 3 cadenitas de subida y esta reemplazará a nuestro primer punto alto. Así que ahora, con un poquito de esfuerzo, vamos a meter los otros 5 puntos altos que nos faltan, mientras escondemos la hebra del comienzo. La verdad que siguiendo estos pasos vamos a lograr que nuestra alfombra quede bien recta en la parte de abajo, que es lo que queremos, que se forme un semicírculo perfecto. Este diseño de alfombra es ideal para poner en nuestro baño cuando salimos de nuestra ducha o también para el pie de nuestra cama. Seguramente tú tendrás unas cuantas ideas más. Vamos a aprovechar, estiramos la hebra del centro para cerrarlo bien y podemos ver qué bonito queda, que siendo un aro deslizado no queda de esta manera. Por eso usamos las cadenitas. Para empezar la segunda vuelta vamos a hacer un punto de inicio que reemplaza a las cadenitas del comienzo. Ahora solamente míralo, tal vez ya lo conoces, y este punto queda muy bonito y hace que todo el tejido quede mucho más homogéneo que usando las 3 cadenitas o las 2 cadenitas que hacemos al comienzo. Aparte es mucho más fácil a la hora de usarlo para luego levantar puntos, que también ya lo verás al final de este tutorial. Nuestra segunda vuelta tiene un aumento en cada punto, o sea, 2 puntos juntos en cada uno de estos puntos. Y ahora la próxima vuelta vamos a empezar a usar ese punto de inicio que vamos a aprender juntos, pero tú puedes usarlo de la manera que tú quieras. Bueno, ya tenemos esta vuelta con todos los aumentos y vemos que nos va quedando bien semicircular. Esto es importante que tengamos siempre ese cuidado. Estiramos la hebra, con el dedo la sostenemos y giramos la aguja en sí misma. Cogemos hebra, lo pasamos por un lado y lo pasamos ahora mismo por los 2 ojales que tenemos en nuestra aguja. No te preocupes porque lo volveremos a repetir. En esta vuelta vamos a hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento. Este punto ya lo tenemos, así que vamos al siguiente agujero a hacer los 2 puntitos y seguimos tejiendo un punto y un aumento, un punto y un aumento. Es importante que a medida que vamos haciendo estos aumentos, estemos viendo que nos va quedando recta esta parte. Esto es muy importante para que no nos quede deforme. Esto es lo que vamos a tener cuidado. Si te das cuenta, empecé con un punto simple y el aumento lo hice a continuación. Y vas a ver que en la medida que vayamos haciendo estos aumentos, esto es lo que va a ir sucediendo. Seguimos con esta serie de un punto y un aumento hasta llegar al otro extremo. Llegamos al último puntito y quiero que veas que es necesario que agarremos esas 2 hebritas para poder hacerlo. Y aunque cueste un poquito, lo vamos a intentar. Así que este es nuestro último punto y cerramos esta vuelta. Vamos viendo que nos va quedando derechito y así arrancamos la vuelta número 4. Estiramos hebra, ponemos el dedo, giramos y pasamos hebra por un lado y cerramos los otros 2 extremos. En esta vuelta vamos a hacer
2 puntos y un aumento, y empezamos con los 2 puntos simples y luego hacemos el aumento. Ya tenemos el primer punto, vamos al segundo agujerito y hacemos nuestro segundo punto para luego recién hacer nuestro punto de aumento. Y aquí podemos ver cómo este punto de inicio es similar a los puntos que estamos tejiendo. Por eso me gusta que hagamos el esfuerzo y podamos empezar el tejido haciendo este punto. Una vez que te acostumbras, ya luego te sale fácilmente. Seguimos toda esta vuelta haciendo los 2 puntos y el aumento y llegamos hasta el otro extremo. Aquí vemos esas 2 hebritas que son las del punto de inicio. Esto no pasaría si hubiésemos hecho las cadenitas del comienzo. Así que miren, esto también es parte de por qué me gusta hacer este punto. Vuelta terminada, echamos un vistazo que no se nos vaya desfasando y pasamos a la vuelta número 5. La hebra la vamos a estirar hasta la altura que tendrían nuestras cadenitas, o sea, tiene que simular el punto que estamos tejiendo. Esa es la altura que le vamos a dar. Giramos el tejido y ahora vamos a hacer 3 puntos simples y un aumento, así durante toda la vuelta, contando este primer punto, saltando el primer agujero. Esto es lo que hace que nuestro semicírculo quede bien perfecto. Seguimos así, hacemos el aumento y esto mismo lo vamos a repetir hasta llegar al otro extremo y así vamos a ir continuando tejiendo cada una de las vueltas. Estamos usando la tabla de aumento que habitualmente se usa para hacer un círculo. Los puntos de aumento entre aumento van creciendo a medida que vamos dando las vueltas. Es un punto y un aumento, luego 2 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento. Eso va cambiando a medida que hacemos vuelta tras vuelta. Una vez que lo aprendes, ya te lo sabes para siempre. Ya hicimos esta vueltita y arrancamos con la vuelta número 6. Estiramos, giramos, cogemos hebra, pasamos por un sitio y pasamos por el otro. No me van a decir que este puntito es una genialidad. Bueno, vamos a hacer 4 y un aumento, 4 y un aumento, siempre arrancando con los 4 puntos simples y luego haciendo el aumento. El primer agujero lo dejamos y hacemos el primer punto en el segundo y así los 4 puntos simples. Ahora se me está ocurriendo que con esta base no solo puedes hacer alfombras, sino que puedes usarla para hacer cestos semicirculares, también reemplazando el punto alto por punto bajo o por algún punto fantasía. Siempre y cuando sigas esta serie de aumentos, esto es lo que vas a lograr. Así que atrévete a probar y a hacer cosas nuevas. Continuamos hasta terminar esta vuelta. En la vuelta número 7 vamos a usar nuestro punto de inicio y en total vamos a hacer 5 puntos simples y un aumento. Todo el tiempo lo vamos a repetir hasta llegar al otro extremo. Aquí te estoy mostrando cómo es el tema de la tabla y de esta manera tú puedes ir creciendo hasta el infinito y más allá. En nuestro caso vamos a hacer unas cuantas vueltas más y luego vamos a hacer las vistas para que nuestra alfombra quede terminada. Llegamos al tamaño deseado y en total hemos hecho 11 vueltas. Pero ahora, antes de cambiar el color, vamos a hacer una vueltita de puntos bajos en la parte inferior para que nos quede bien rematado. En este caso vamos a usar el mismo color, ya que si cambiaríamos de color
esto no quedaría de la misma manera. Recomendación: antes de poner otro color, es importante hacer una vuelta de puntos bajos para darle esta continuidad. Luego ya puedes poner el color de vista que más te guste. Así que vamos a ir al último punto y vamos a hacer una esquina para que nos quede bien marcado. Agarramos la aguja y la única diferencia es hacer una cadenita y volver al mismo agujero para empezar a hacer esos puntos. Son puntos, como les digo siempre, que los tenemos que ir cogiendo en la medida que el tejido nos permita, porque no es que hay un patrón o un punto ya de antemano, sino que lo vamos a ir agarrando a través de las hebras, y al haber hecho el punto de inicio que les mostré, tenemos la posibilidad de que nos quede mucho más rematadito. Así que cuando llegamos al centro hacemos lo mismo, aprovechamos para esconder la hebra del comienzo y vamos agarrando de a 2 hebritas para que los puntos nos queden bien afianzados. Esto lo hacemos hasta llegar al otro extremo y cortamos la hebra que nos queda en el camino. Una vez que llegamos al final, vamos a cambiar de hilo antes de cerrar el punto y ya podríamos empezar a hacer esta vuelta con el nuevo color. Levantamos un punto y lo que vamos a hacer es toda la hilera circular de puntos bajos, también haciendo los aumentos correspondientes. En esta vuelta nos va a tocar hacer 10 puntos y un aumento, siempre siguiendo esta serie hasta llegar al otro extremo y aprovechando para esconder las hebras del comienzo. Recordamos 10 puntos bajos y un aumento, así hasta llegar al otro lado. Con el mismo color vamos a hacer en la parte inferior un punto bajo en cada uno de esos puntos, haciendo la esquina como hicimos en la vuelta anterior. Esto sería una cadenita para dar la vuelta. Esta es la única diferencia. Y vamos a ir haciendo punto sobre punto hasta llegar al otro extremo. Ahora sí es mucho más fácil porque el punto ya está bien determinado. Este color ha realzado un montón la alfombra y ahora cuando hagamos las onditas mucho más. Así que es importante de que cuando hagas una terminación tomes una decisión si la haces del mismo color o si te vas a animar a usar un color nuevo. Esto es a tu gusto. Hacemos el último punto y una vez que llegamos a la esquina vamos a rematarlo de la misma manera para que nos queden las dos iguales. Ahora vamos a hacer las ondas en toda nuestra parte ovalada y vamos a empezar saltando un punto y en el próximo vamos a hacer 6 puntos altos. Saltamos uno y en el próximo vamos a hacer 6 puntos altos. Desde donde estábamos vamos a arrancar de esta manera. 6 puntitos altos todos juntos en el mismo agujero. Y una vez que tengamos los 6 puntos altos, saltamos un punto y en el próximo vamos a hacer un punto bajo. Esto es lo que vamos a ir repitiendo en la medida que vayamos avanzando. Cuando tengamos los 6 puntos, a veces pareciera que cuesta, pero lo vamos a ir acomodando con nuestros dedos. Los tenemos, saltamos un punto y en el próximo hacemos este punto bajo. Desde ahí vamos a buscar el próximo punto donde vamos a volver a hacer esta serie de 6 puntos altos.
Esto lo vamos a repetir todo el tiempo. Ahora, si tú ves que se te van amontonando y que esto va abriéndose demasiado, puedes ir dejando algún punto más entre medio. Eso va a variar según el grosor de tu trapillo y es importante de que puedas tener esa opción en tu mente. No pasa nada si en vez de dejar un punto de separación, dejas dos. Los que hagan falta para que nos quede perfecto. Esto serían las opciones, pero nosotros podemos hacer variaciones. Le damos un repasito, la miramos bien, nos quedamos bien satisfechos, pero antes de terminar vamos a hacer el último pasito para dejarla rematada y súper bonita. Y a nuestra parte inferior le vamos a hacer toda una hilera de puntos deslizados. Este punto es muy usado para hacer terminaciones y para dar firmeza. Así que terminamos esta hilera de puntos deslizados y ahora sí cortamos hebra, escondemos y podemos decir que nuestra alfombra está terminada. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te animes a hacerlo y si estás recién pasando por aquí, que sepas que habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.